Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, la intensidad informativa es tremenda. La información cambia cada minuto, cada segundo, cada día. Bueno, ya no es que es cada día. Y para ello tenemos a uno de los analistas geopolíticos más importantes que hay en este país, el profesor Eduardo Pintado. Don Eduardo, buenos días. Buenos días, amigo, y buenos días a todos los radio oyentes. Sí, no sé qué decir. Esto es complicado, es muy serio, abarca muchos distintos, diferentes aspectos. Esto tiene muchas variables, son coyunturas difíciles de analizar porque no son nada simples, y este conflicto tiene variables sociales, tiene variables económicas, tiene variables estratégicas, y analizarlo es de una densidad importante. Se puede banalizar sobre el tema exclusivo del hecho bélico, con lo cual lo que estaríamos haciendo no es un examen profundo del porqué y las causas de lo que está ocurriendo, sino haríamos una crónica periodística. Crónica de guerra. De ámbito bélico, de ámbito militar, lo cual ya de por sí ya también es bastante complicada. Pero esto tiene variables importantísimas. Yo por formación profesional siempre sigo el rastro un poco de los intereses económicos como base importante de cualquier tipo o motivación de este tipo de conflictos, sin despreciar los otros factores que los hay, incluso hasta religiosos en la zona, entre chiitas, sunitas, hutíes, y en fin, las distintas ramas del islamismo y sus enfrentamientos, ¿no? Pero me gusta basarme más siempre detrás en los hechos y en los intereses económicos. Y en el corto espacio de tiempo que tenemos, no te creas que pues fácil. Vamos al tajo. Que es fácil, ¿no? Aquí hay un actor que está apareciendo poco, silencioso, prudente, ausente, no visible, que es China. El cierre del canal... Del estrecho de Hormuz. Sí, el canal que une, porque es un canal, son 30 y pico kilómetros. Sí, 33 es la parte más estrecha. Como los Cristianos y la Gomera. Sí, ¿no? la más estrecha son 33 kilómetros, ¿no? Que sí. Prácticamente es como una especie de península que sale entre Omán y... Sí. Yo estuve el año pasado concretamente en esa zona. Pues fíjate, el cierre de esa vía marítima que claro, el cierre, de ahí sale el petróleo de los Emiratos, exacto. De Irán también, de Qatar, de Kuwait. Sale, porque claro, pero la pregunta es ¿en qué dirección? Ya. Y una de las direcciones más importantes es China. Ya. Por lo tanto, China en este conflicto está sufriendo o va a sufrir un daño colateral importante, que a su vez hace que la dependencia de China pase a ser ahora prioritariamente Rusia, con lo cual indirectamente uno de los beneficiados de este conflicto es Rusia. Que no ha dicho nada. Fíjate. O ha dicho poco, vamos a decir. Si hay variables que no se examinan con profundidad sobre este tema. Rusia ha dicho poco. Sí, sí, porque Rusia no... Te pones los auriculares, pues tenemos una llamada. Nosotros siempre nos gusta que participen nuestros oyentes. Sí, buenos días. Hola, buenos días, fiel oyente. Para el profesor,
¿Cree que la intervención militar de Trump solo obedece a cortar el suministro a China y dejarla aislada de su petróleo? Buenos días. Gracias por la llamada. A ver. Sí, buenos días. Precisamente sobre este tema estaba hablando ahora como una de las distintas variables y quizás una de las más importantes. Uno de los leitmotiv, de los motivos más importantes de la era Trump es tratar de cerrarle el paso en cualquier espacio económico del planeta a la expansión económica china. Véase, por ejemplo, el caso de Panamá, que dio un golpe sobre la mesa. Véase el tema de Venezuela, donde dio un golpe sobre la mesa. Y ahora en el tema de Irán, el suministro directo a China. O sea que en distintos aspectos y en distintas zonas territoriales del mundo trata de acotar la influencia china. Y eso es muy, muy importante. Porque antes o temprano los dos colosos chocarán. Pueden chocar. Hay un antecedente histórico muy poco estudiado de las causas que motivaron el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el área Asia-Pacífico, que fue el expansionismo japonés. Ese expansionismo japonés fue el que al final motivó el enfrentamiento con Estados Unidos. Aparte del hecho puntual, 1000 veces analizado, del ataque japonés a Pearl Harbor. Pero la gran causa, el motivo principal fue que Estados Unidos quiso frenar de alguna manera y ser el dueño de esa charca, ¿no? de lo que era el Pacífico. Hoy en día, guardando las distancias, es China la que está jugando esa partida en el área Asia-Pacífico. ¿Y tú crees que los americanos eso lo tienen claro? Lo tienen clarísimo. Sí. Lo tienen muy, 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 muy claro. Yo sé que hay opiniones distintas sobre este tema, pero yo me mantengo en esa tesis de que el fin último de toda la política exterior americana es, no es muy científico usar el verbo, ¿no? Es parar los pies al expansionismo chino. Lo veo francamente difícil, pero que lo están intentando está claro. ¿Por qué lo ves difícil? ¿Por qué lo ves difícil? Porque ya China lleva muchos años trabajando sus zonas de influencia de una forma importante, como lentamente, pero inexorablemente, ¿no? Va el avance, ¿no? Los que tenemos cierta edad hemos visto la nula presencia de China en África en los años 60 y 70. Y ahora son los dueños. Y ahora, 40 años después, vemos su posicionamiento en distintos países africanos. Lo estamos viendo en el Cono Sur, en América, uh-huh. en América Latina. O sea que... Pero además en silencio, ¿eh? Sí, en la zona, sí, porque su penetración tiene estrategias distintas de las habituales que teníamos las potencias coloniales antiguas de Occidente. Véase Francia, véase Inglaterra, que eran, en el caso de África, las mayoritariamente y mejor posicionadas, ¿no? Ellas van... China busca posicionamiento económico. China busca recursos, o sea, minerales, zonas de expansión también para el tema de su industria alimenticia y su industria maderera. O sea, ese es el posicionamiento de ellos. No abrir distintas bases, no aparecer con milicias, no intervenir en conflictos bélicos. No hay divisiones, no hay batallones, no hay aviones,
no hay presencia militar china clara en todos estos territorios, pero sí están, pues son accionistas de empresas importantes que controlan las economías y los recursos de los distintos países. Acuérdate que desde hace 2 o 3 años, después de la cesión, por poner un ejemplo, después de la cesión de Jimmy Carter y de la devolución del control del canal de Panamá a la República de Panamá, inmediatamente... Se hicieron los dueños de casi todo. Sí, pues, Sí. Compran muelles contenedores, Sí. compran concesiones. Ujú. O sea, es como una entrada silenciosa. Bueno, desde el punto de vista del Partido Republicano en Estados Unidos y de Trump en particular, y desde hace ya mucho tiempo, eso se ha visto por Estados Unidos como una intromisión en su zona de expansión natural. Ya. La doctrina Monroe, ¿no? Mm. O sea, Estados Unidos, América Latina, es territorio... ¿Va a decir de algo influencia China? ¿Va a americana. decir algo? ¿O ya tiene que estar negociando con Rusia? Yo no sé los próximos movimientos que hará China, pero lo que sí está claro es que China toma nota porque se ve de una forma regular, mensual, anual, se ve que se están acotando los territorios, como marcando el territorio donde usted puede o no puede, no puede entrar, ¿no? A su vez, ¿a qué obedece el acercamiento de Estados Unidos a Putin? O como se suele banalizar, de Trump con Putin. Bueno, yo también vuelvo a sostener la tesis que eso es un acercamiento de Putin para separar a Putin de China, aislar a China. ¿A qué se debe el cambio fundamental que ha habido con el gobierno en Japón, con la subida al poder de la primera ministra? Son 6 artículos importantísimos de la Constitución japonesa después de la Segunda Guerra Mundial que prohibían todo tipo de rearme, y vuelven a abrirse en Japón perspectivas de tener una industria armamentística propia. Pues a lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Que Japón sea un guardián de los intereses occidentales en la zona India-Pacífico, ¿no? Entonces, esta es una de las muchas variables que tiene este conflicto, una de las muchas. La otra variable importante es que de ser una zona de influencia variable, más o menos equilibrada en los últimos 70 años, entre el mundo árabe por un lado e Israel por otro lado, pasa a ser ya después de estos distintos conflictos, estos últimos años, después de Gaza y después de lo que, bueno, y lo que está ocurriendo ahora, la potencia más importante, hegemónica de la zona, como no se ha visto nunca en los últimos 80 años, pasa a ser Israel. ¿Cómo va a reaccionar, no hoy, sino a medio y largo plazo, el mundo árabe? Está larvado el tema de Afganistán, está larvado el tema de Pakistán, está en el conflicto entre las fronteras del norte de la India y Pakistán. Está el tema de los distintos movimientos de carácter islamista extremo que hay en la zona del Sahel. Esos criterios maximalistas, esos extremos religiosos que representaba una parte del Islam, que eran los chiitas de
de Irán va a desaparecer, de estar debilitado Hezbollah, mano armada de Irán en el Líbano, a su desaparición total, todavía queda. Al día de ayer todavía tenían capacidad de reacción y llegaron, bueno, es simbólico, ¿no? Porque yo creo que eso se está exagerando muchísimo, ¿no? Ataque a la isla de Chipre, ¿no? Y fue un ¿cómo se llaman esto? Un misil, no. Un dron. Fue un dron. Sí, un dron. Un dron que llegó a Chipre tirado por Hezbollah desde el Líbano. En el Líbano, ¿no? Después está también que eso podría ser ya un jaque mate al tema occidental, el cierre del otro gran canal, el de Bab el-Mandeb, donde están los hutíes, los yemenitas, ¿no? Claro, o sea, la entrada al canal de Suez. O sea, la entrada y la salida. No, pero tú imagínate que haya conflictividad en la zona de Bab el-Mandeb y en la entrada en el Golfo Índico y del Mar Rojo, ¿no? O sea, sería un hándicap, un duro golpe a la economía, no ya de la zona, sino de todo Occidente, de Europa occidental. Máximo beneficiario en cuanto a bolsas y empresas expendedoras, vendedoras, gasísticas en el mundo. Los gigantes de USA, de Norteamérica, que ya están subiendo el precio del petróleo. Del petróleo y del gas. De los dos. ¿Entiendes? O sea que esto tiene muchas variables. Después está el hecho puntual en sí. Digamos que sería el relato bélico. Como si que lo conocemos. Como si lo estuviésemos leyendo en la prensa. Yo creo que al final, por supuesto, doy casi por hecho de que aparentemente va a ser un paseo militar por parte de Israel y Estados Unidos. ¿Crees eso? Aparentemente. Bueno, ayer hablaban de 4 semanas, después de 5, ahora de más. Aparentemente. No. Porque después está el hecho territorial, la tierra, el país. Fíjate que es significativo que todavía nadie quiere dar el paso de invadir territorialmente esa masa kilométrica. Estamos hablando de un país muy grande, Irán. Enorme. Por lo tanto, no va a haber control sobre el terreno. Es muy complicado. ¿Quién va a mandar sobre ese país derrotado, pero no invadido? Ya. Derrotado, pero no invadido. Es que ya tuvieron ejemplos parecidos en la zona. Sí. Y tanto los rusos como los americanos. Tú y yo somos una generación que hemos vivido, no iguales, porque no son iguales, pero parecidos. A mí me viene a la memoria el caso de Gaddafi y de Libia, ¿no? Que hace ya muchos años que terminó y que murió Muammar el Gaddafi y sigue siendo un Estado fallido. Un Estado fallido, que no lo era. Era un Estado dictatorial. Y se le podrían poner muchos apellidos, pero no era un Estado fallido. Está el tema de Siria, Afganistán. ¿No? Y Siria, está Afganistán. El tema de Siria, ¿no? Entonces, mientras no haya una invasión territorial, la cual la veo inviable. Son países complicados. Imposible. Ahí lo intentaron los rusos, los americanos. No, y es que aparte de eso está la variable de que esa la opinión pública americana, empezar a ver entrar féretros por los aeropuertos americanos, porque ahí sí que va a haber fallecimientos, ahí sí que va a haber enfrentamientos duros. Ahí ya tendría problemas electorales
importante Trump, ¿no? De todas maneras, Trump es su último mandato, o sea que yo En creo, teoría. En teoría. Bueno, en teoría no, Porque y en también- práctica. Y en no, práctica sí, también. Sí, pero también eso se está poniendo Sí. en duda. Bueno. Pero vamos, eso sería otra. Bueno, nos otra queda un variable. minuto y yo ya, porque claro, estamos hablando de todo esto y estamos en Canarias. Y de eso hay que hablar largo y tendido. Largo Sí. y tendido lo bueno y lo malo que nos viene. Bueno, vamos a dejar para otro programa. Ese para el próximo, sí. Solamente te diré un pequeño apunte. Venga. El efecto butterfly, el efecto Mariposa. mariposa. Esto es un territorio extremadamente sensible a todo tipo de conflictos que pueda haber en otras partes del mundo y en concreto esto. Un cierre del canal de Suez o un conflicto a largo plazo en esa zona puede llevar a Occidente a una crisis importante. Si hay crisis, un padre de familia, ¿qué es lo primero que recorta? No, ya lo has Las dicho. vacaciones. Sí, ya lo has dicho. Ya lo has dicho. Bueno, tenemos que hablar porque, claro, hay que estar preparado para todo el movimiento de barcos que va a haber, porque todos los barcos van a pasar por Canarias. Hablo de los barcos gaseros y los barcos petroleros que vayan hacia Europa. Sí. De esa zona del mundo, digo, de esa zona del Sí. mundo. Al final van a pasar por Canarias. Hay que estudiar bien qué va a pasar en ese caso. Hay que decir que también está Marruecos ahí. Hablaremos. Y después hay que hablar también de todos los viajes que se están cerrando hacia esa zona del mundo. Cuando hablo de esa zona, hablo de China, hablo de Tailandia, hablo de, yo qué sé, de la India, hablo hasta de Australia, que hay que volar hacia esa zona, que se están cancelando todos esos viajes, ¿hacia dónde van a ir? Y Turquía y Grecia, que son territorio competitivo con Canarias en el tema del turismo. Eso lo dejamos para el próximo día, el análisis de qué va a pasar en Canarias, los pros y los contras. Y también el tema de la sucesión interna en Irán. Ya. Y claro, y el papel de Marruecos. Yes. El papel de Marruecos, que no hemos hablado de ese nuevo papel de Marruecos, que lo acabas de decir. Si nosotros les estamos prohibiendo que los americanos puedan operar en sus puertos y aeropuertos en España, a lo mejor estamos potenciando a Marruecos. Sí. Lo dejamos para el próximo día, porque eso interesante. Temas muy interesantes. Sí. Profesor, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y un saludo a todos los radio oyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.